Buen día, estimados estudiantes. El tema que abordaremos hoy es vectores, así que los invito a que se dispongan y preparen su material para iniciar la explicación. Para entrar en materia debemos identificar lo siguiente. Primero, les recuerdo, una magnitud es toda cualidad de la materia que puede medirse, cuantificarse o expresarse mediante números y unidades. Inclusive eso lo trabajamos en conversión de unidades, en donde pues por supuesto después teníamos que identificar una cantidad numérica y a esto pues al ladito estaban las unidades. A esto se le conoce como magnitud. Ahora, es importante clasificar que hay dos tipos de cantidades. Entonces, voy por acá. Una son los escalares y la otra son las magnitudes o las cantidades vectoriales. Y estas cantidades vectoriales son exclusivos de la física y aquí es donde se los voy a explicar. Realmente los escalares ustedes lo han utilizado desde siempre, desde preescolar. Son los números que han utilizado. 0, 1, 2, 3, 1000, 4000, menos 5,3, menos 0,0005, 0,002, 5 por 10 a la 8. Todas esas cantidades realmente han sido escalares, ¿sí? Cuando calculan un área, un volumen, una longitud, todo eso son escalares. Ahora veamos qué diferencia tiene con las cantidades vectoriales, o sea, qué es lo que vamos a ahondar acá específicamente. Entonces, miremos qué quiere decir que sean escalar. Dice, se determinan expresando un número y la respectiva unidad. Por ejemplo, la masa, tiempo, temperatura, volumen, densidad son escalares. ¿Listo? O sea, todos los números que hasta ahorita ustedes han manejado han sido escalares. Piensen eso por ahora. Ahora, entonces, ¿qué serán los vectores? Y dice, para determinar un vector, para decir que es un vector, debe tener un número, ¿sí? Y la unidad, o sea, lo que hemos venido acá trabajando, la masa, por ejemplo, debe tener, por ejemplo, 10 kilogramos, el tiempo 3 segundos, temperatura 30 grados centígrados, un volumen puede ser 1000 metros cúbicos y una densidad puede ser 30 kilogramos sobre metro cúbico. Sin embargo, además de esto, o sea, de la magnitud, el vector debe tener dirección y sentido. Entonces veamos, un escalar tiene magnitud. Lo que yo les decía, 10, 3, 30.000, 30, 10 por 10 a la 5, cualquier número que se les ocurra ahora mismo, positivo o negativo. Bien, son escalares. Por su parte, el vector tiene también magnitud y además tiene otras dos características que es dirección y sentido. Entonces veamos, ¿cómo se representa el vector entonces? Entonces, el vector se representa mediante un segmento. Voy a trazar por acá un segmento. Este segmento va a tener una magnitud, que recuerden que es la cantidad numérica. Entonces vamos a decir que su magnitud es 3. Entonces vamos a decir que está aquí. 1, 2, 3. Este sería como mi 0. ¿Bien? Entonces 1, 2, 3 unidades tiene este vector. La dirección corresponde hacia dónde va inclinado este segmento. Entonces, en este caso, pues la dirección del vector es horizontal.
Bien. Sin embargo, pues esto se define son con grados, pero entonces por ahora manejemos lo que está horizontal o vertical o diagonal, por ahora. Bien. Y ahora ya tenemos definido nuestro vector que tiene 3 unidades, o sea, mide 3, ¿sí? Puede ser metros, centímetros, ahorita no nos importa, tiene 3 unidades, o sea, tiene magnitud, pero además de magnitud tiene dirección, o sea, es horizontal. Recuerda que debemos trazar una línea. Pero esa línea también debemos indicarle el sentido. ¿Y cómo se coloca el sentido? Mediante una flecha. Entonces es muy diferente este vector que vaya, por ejemplo, a la derecha. Entonces si yo le quiero indicar el sentido que es a la derecha, pues yo lo finalizo con una flecha y esa flecha me va a indicar a la derecha. Entonces, que sería muy diferente si yo tuviera este vector con esta misma dirección, pero supongamos que el sentido va a la izquierda. Entonces ya este vector sería diferente, este es el símbolo de diferente, a este vector, con solamente cambiar el sentido. Para que dos vectores sean iguales, deben tener tanto la misma magnitud, dirección, como el mismo sentido. Estos vectores sí son iguales. Ahora, después de haber definido un vector, vamos a hacer nuestra primera operación, que es suma gráfica de vectores. Entonces, veamos de qué se trata. Para sumar dos vectores se usa comúnmente la regla del triángulo, la cual consiste en hacer coincidir el extremo final de un vector con el extremo inicial del otro. Entonces, veamos. Voy a colocar por acá, voy a decir que este es mi vector A. Ahora, el vector, esto es la forma gráfica de definirlo, ¿sí? Y la forma como de colocar el nombre al vector, para yo saber que este es el vector A, pues coloco la letra A y encima de él debo colocar una flecha, encima de la letra. No importa hacia dónde vaya el vector. Por ejemplo, voy a colocar que este vector va hacia allá. Voy a tratarlo de dibujar este vector como más horizontal. Entonces voy a decir que este vector va hacia la izquierda. Supongamos que este sea el vector B. No importa el sentido del vector, siempre la flecha que yo le indico a la letra siempre va a ser hacia la derecha, siempre va a ir en este sentido, ¿vale? No importa cómo yo dibuje el vector, este vector C, siempre recuerden que lo identifico con una flecha encima de la letra. Cada vez que vean este tipo de letras, quiere decir que lo que yo estoy definiendo son vectores. Recuerden que cuando calculamos en matemática área, volumen, no le colocamos flecha a las letras porque eran escalares. Entonces, ustedes saben que le están hablando de vectores porque encima de la letra va una flecha. Entonces, veamos. Entonces, tengo estos tres vectores. Tengo que definir lo siguiente. ¿Cuál es el inicio y cuál es el final del vector? El inicio del vector siempre es acá, esta punta. Bien. Y el final es donde va la flecha. Bien, punta flecha y el final es la flecha. Bien. Entonces voy a colocar este ejemplo de vector. Recuerden que yo puedo dibujar un vector en la dirección y el sentido que quiero. Entonces miren que esta dirección está inclinada. Y el sentido por ahora pues digamos que va subiendo. Luego ya le vamos a colocar números y demás. Igual la magnitud. Ahorita pues no vamos a definir la magnitud, sino simplemente trazamos un segmento y pues se puede ver que por ejemplo este vector D tiene pues menor magnitud que el vector A. Sí, pero ahorita no es relevante. Vamos a trazar vectores, vamos a dibujarlo, por eso es suma gráfica. ¿Listo? Y luego pues ya cuando le coloquemos magnitudes y demás ya vamos a comprobar las respuestas. Pero por ahora esta clase es para que ustedes sepan sumarlo de forma gráfica. Bien. Entonces, ¿qué nos debe dar? Por ejemplo, me dicen debe sumar el vector A, que es este, más el vector B. Me dicen hagan esta suma. Entonces vamos a ver cómo se hace. Tengan en cuenta que yo dibujé este vector A de esta manera
pero yo pude haberlo dibujado así. O sea, no importa, ustedes le pueden cambiar, bautizar los vectores como quieran. O sea, no es camisa de fuerza que así siempre vaya el vector A. Eso cambia. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo se suman los vectores de forma gráfica. Voy a cambiar por acá el color del punterito. Listo. Entonces, tengo acá el vector A. Entonces, lo dibujo tal cual. Y me dice, súmele a este vector el vector B. Entonces, para la suma de vectores, yo coloco este vector B en la cabeza del vector A o del último vector que yo voy en la suma. Entonces, en este caso, el antecesor a B es A, entonces me ubico acá. Y lo dibujo tal cual, la misma dirección y sentido. Y este es el vector B. Los vectores los puedo trasladar en todo el plano, teniendo en cuenta que no cambie ni la dirección, ni la magnitud, ni el sentido. Bien, este vector es igual a este, si yo no le cambio la magnitud, a lo mejor este lo ves más chiquitín, pero la idea es que sea si lo quiero igual, pues que sea el mismo largo, la misma magnitud. Y entonces yo este vector lo puedo trasladar acá. Y la suma de esta suma me da un nuevo vector que yo le puedo colocar la letra que quiera. Sin embargo, pues llamémoslo resultante. Entonces, el vector resultante es el vector que es la respuesta de la suma de los dos vectores. ¿Cómo trazo el vector resultante? Entonces ya me dio acá, estos son los dos vectores que me componen la suma y si este se llama resultante, pues cada vector que me compone la suma se llama componente. Componente. Entonces, en la suma de vectores va a haber componentes y una resultante. En este caso hay dos componentes, pero ahorita vamos a sumar estos 4 vectores a ver qué nos sale. Entonces dice, ¿cómo yo grafico el vector resultante que es mi respuesta? Siempre inicia desde el inicio del primer vector de la suma, que en este caso es A, y finaliza en la cabeza o en la flecha del último vector, que en este caso es B. Entonces mi vector resultante va a ser este. Y este sería mi respuesta, que atiende a un triángulo. Pero me puede salir un polígono. ¿Cuándo me sale un polígono? Cuando hay más de dos vectores. Entonces vamos a hacer esta suma. Vamos a hacer esta suma de una vez. Vamos a sumar A más B más D. O sea, estos 3 vectores los voy a sumar. Voy a borrar esto por acá para quedar limpio el pizarrón. Poner este. Entonces, ¿qué pasa acá? Inicio. El vector A. Yo puedo iniciar con cualquier vector. La suma es conmutativa. Sin embargo, pues lo voy a hacer en este orden. Entonces, inicio. Me piden esa suma. Entonces, mi vector A ya vimos que es así, ¿no? Creo que no me quedó tan inclinado. Por ahora, como les digo, no se preocupen. La idea es que pues, visualmente que traten de ser igualito. No le estamos colocando ni números ni ángulos, solamente es la suma gráfica. Más B. Entonces B iniciaría desde la flecha de A y lo trazo. Luego viene más C. Entonces, ¿en dónde empezaría? Desde la flecha del anterior, o sea, desde B. Entonces sigo esta secuencia. Bueno, a lo mejor aquí ustedes ven que se me quedó un poco más extenso, pero bueno,
Recuerden que lo estamos haciendo sin valores, entonces no importa, no es camisa de fuerza. Cuando yo les vaya a calificar, lo que voy a mirar es que sigan la lógica. Sí. Y ahora sigue más D. Observen que tiene esta dirección y este sentido. Y empezaría desde C. Con este. Listo. Como no hay más vectores, pues ya lo que haría es trazar la resultante. Voy a trazar. Bien. Entonces, voy a trazar la respuesta o el vector resultante. Que en este caso, la respuesta es el vector resultante. Esto es componente, 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 componente. Entonces, en este caso, inicia desde el primer vector que sería en A y debo trazarlo hasta donde termina el último vector que es D. Entonces, en este caso, el vector, bueno, ustedes allá pues tienen regla y demás, termina acá, flecha con flecha. Y este sería mi vector resultante, desde el primer vector y finaliza en el último vector. Bien, y aquí da un polígono, bien, esta figura. No tiene que ser un triángulo siempre, puede ser un polígono. ¿Cómo identifico yo las componentes? Las componentes de un vector siempre van punta, flecha, punta, flecha, punta, flecha. En cambio, la resultante es el único vector que va flecha, flecha, punta, punta. Supongamos si yo les diera un polígono y todo tiene el mismo color, ustedes lo podrían identificar porque la resultante es el único vector que va punta, punta, flecha, flecha. Las componentes iban flecha, punta, flecha, punta, flecha, punta. Y este va punta, punta, flecha, flecha. Esto es para la suma. Ahora veamos qué pasa si nos dan una resta. Voy a borrar por acá. Y por acá. Entonces, ¿qué pasa si nos dan una resta? Nos dicen, acá puede ser que nos presenten aquí por ejemplo me faltó acá colocarle la flecha acá. Nos presenten esta estructura que si yo descompongo acá, pues más por menos da menos. Entonces nos dicen, bueno, ahora resten a menos b, o sea, ya no van a hacer la suma, sino la resta a menos b. ¿Cómo se hace? Voy aquí a cambiarla para seguir el mismo orden. Entonces me dicen, realice a menos b. Entonces, ¿esto aquí va a ser igual? Esto va a ser igual a la resultante, ¿sí? Pero entonces veamos cómo se trabaja. Entonces, para mí, este vector A como está acá es el positivo de A. Entonces, aquí vamos a manejar algo que se llama sistemas de referencia. Nosotros desde la matemática traemos que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. En la física, el marco de referencia se amplía, es decir, puede ser que la izquierda sea positiva. Solamente que tenemos que mantener la misma lógica. Si decimos que la izquierda es positiva, la derecha entonces va a ser negativa. Y siempre lo trabajaremos así, si ustedes lo deciden. O si no, pues pueden mantener que hacia la derecha positiva y hacia la izquierda negativa. Cada vez que vamos avanzando, pues van interiorizando el concepto del sistema de referencia. Entonces, para este caso, el A que nos presentan acá va a ser el positivo. El A negativo sería correspondiente al sentido opuesto. O sea, mi A negativo tendría la misma dirección y magnitud, lo que cambiaría es el sentido. Y aquí ya volví a mi A negativo.
El negativo de este B sería, como este B es hacia la izquierda, pues el negativo va a ser hacia la derecha. ¿Listo? En este caso el C positivo va hacia arriba, pues el C negativo iría hacia abajo, o sea, el opuesto. Supongamos si en rojo estuviera hacia abajo, o sea, mi C positivo estaría hacia abajo, mi C negativo iría hacia arriba. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. El negativo es el opuesto y ya. Bien, aquí ya uno empieza como a desligarse de los conceptos que para arriba es positivo siempre y para abajo es negativo. No, como usted lo plantee, como se sienta más cómodo. Sigamos. Si este D, digamos que esta inclinación hacia ese sentido, como hacia la izquierda, ¿verdad? Subiendo hacia la izquierda es positivo, pues el negativo va a ser aquí bajando. Bien, este es el negativo. Entonces, el vector que me presentan es el positivo y yo saco la versión negativa de ese vector cambiándole el sentido. Entonces, veamos. Como el A es positivo en esta resta, pues la dibujo tal cual. Bien, entonces vamos a hacerlo con este color más bien. Entonces, A es igualito. No lo cambio porque es positivo. Magnitud, dirección y sentido. Y el B, pues voy a colocar, como dice menos, pues ya colocaría es el negativo. Tal cual está acá, negativo. Entonces voy a cambiar acá de color. Entonces, con la misma esencia, empieza desde la cabeza del vector anterior. Entonces, aquí me quedó algo aquí. Pero bueno. ¿Ustedes ven que es igual? Entonces, en otras palabras, es la misma metodología que la suma, solamente que si hay un negativo, pues le cambia el sentido. Y ese sería el negativo del vector. Entonces, A menos B, trazo el vector resultante, que responde a lo mismo de la suma. Entonces, inicia desde el primer vector y finaliza en la cabeza del último. Y este sería el vector R. Y esta sería la respuesta. Aquí voy a escribir. Ahora acá pues en el caso que hay más vectores, pues también es la misma esencia. Entonces veamos. Supongamos que sea menos A, empecemos con uno negativo. Por ejemplo, más D, menos C, no sé, menos B. Supongamos que esta sea la operación. Entonces inicio. Menos A. Lo voy a hacer todo con el mismo color, pero tengan en cuenta que deben que cambiar. O tener en cuenta si es el positivo o el negativo. Entonces, menos A. Entonces, voy a empezar con menos A. Entonces, no sería rojo, sino este azulito. Entonces, menos A. Entonces, sería así, ¿verdad? ¿Bien? Más D. Ah, pues sí lo coloco como se indica acá. Rojo. Bien, recuerden. Inicia desde la flecha la anterior. Menos C. Entonces, menos C sería este. Este sería, voy a ponerlo acá, menos C. Este sería menos A. Ahora viene menos B. Entonces sería hacia allá. Y el vector resultante sería, inicia desde el inicio del primer vector y finaliza en el último. Y esta sería la respuesta. Ahora me puedes dar que la resultante atraviese los vectores, no hay ningún problema. Espero que cuando hagamos la guía de aprendizaje autónomo se pueda salir un ejemplo así, ¿vale? Esto,
pero estos son los ejemplos que le tengo. Tengan en cuenta eso, que el vector resultante puede atravesar los vectores, no importa atrás en la línea encima. ¿Listo? Vamos a ver si en la guía pues hacemos uno así. Entonces, recuerden pausar, volver a ver y desarrollar los ejercicios. Si hay alguna duda, vayan a ritmos que ustedes crean pertinente, y los espero en el siguiente video para terminar con esta clase. Chao.